Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ruego en esta hora, Señor, para que lo que leamos, lo que exhortemos, Señor, y lo que escuchemos sea para bendición de nuestra vida, Señor, para edificarnos, Señor. Perdone todos nuestros pecados para que, Señor, el pecado no sea el impedimento de escuchar su voz. Señor, ayúdenos a comprender cuál es su buena voluntad, buena, agradable y perfecta. Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a terminar de ver el verso 2 y vamos a ver el verso 3. Ya, dice, vuelvo a leer más o menos del 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Después empieza diciendo en un contexto como una oración o bendecir a estos tesalonicenses, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre y de Dios Padre, nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aunque sea una carta, estudiando uno se da cuenta que hay un contexto de una oración, y en este caso estos versos del 2 en adelante empieza porque el inicio es un saludo, después hablamos de una oración, porque él recuerda y le dice a los tesalonicenses que damos siempre gracias a Dios. Y lo que nos llama la atención y que faltó decir la semana pasada, cuando dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Y por qué decíamos siempre esto? Habla de una constancia en cuanto a la oración. Ante las fuerzas espirituales que luchan contra el creyente, las individuales y propias de cada uno son un fracaso, o a no ser que actúe de toda la fuerza de Dios. O sea, cada uno en sus fuerzas, ante la hueste de maldad, nosotros sucumbimos. Ante el ataque del enemigo que quiere hacernos desistir, el actuar en nuestras fuerzas nos debilita o simplemente no avanzamos y sucumbimos. Nos sentimos derrotados, inmundos, impuros, pecaminosos, etc. Pero Dios siempre da otra oportunidad. Y hermanos, por eso es muy importante la oración del creyente y en el creyente, la comunidad de iglesia, es la constancia en cuanto a la oración. Y esto es lo que, en este caso, en la expresión de Pablo, ¿cierto? Pablo, Silvano y Timoteo se lo decían a los tesalonicenses, que ellos oraban siempre, por decirlo así. Hermanos, siempre el enemigo va a estar trabajando. Hace poco escuchaba un sermón que suena extraño decirlo cuando lo expresan, pero hay una verdad. Uno entiende que cuando se le enseña que Satanás, todo lo que viene de Satanás es malo, porque el padre de la mentira, príncipe de maldad, bueno, en él cita toda la maldad o la esencia de la maldad. Entonces, ¿qué podría venir bueno de Satanás? Nada, pero algunos usan el siguiente concepto, y entiéndase bien, no que Satanás sea bueno, pero nunca para de trabajar en contra de Dios, al menos que Dios lo pare. Entonces persevera, pero en lo malo. Predica lo malo. Usa sus artimañas, sus secuaces, pero ¿para qué? Para lo malo. Siempre trabaja, siempre trabaja, siempre trabaja, siempre trabaja. Nosotros como creyentes tenemos la victoria en todo, tenemos las herramientas como la oración, la palabra, la comunión, etcétera, ¿cierto? Pero sucumbimos, nos da la flojera, no lo hacemos y entonces dejamos de trabajar. No somos constantes. Entonces, tenemos que tomar siempre esas ilustraciones de lo bueno de la perseverancia. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Zacarías 4:6, lo mencioné el domingo pasado, dice, solamente voy a leer lo que nos compete, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu,
ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, por nuestras propias manos no podemos hacer nada. ¿Ya? Y alguien va a decir, ¿cómo que nada? Si yo voy y me traslado, sí, pero la lucha, cuando viene la lucha, la tentación, ¿qué hace usted? ¿Cómo vencemos todo eso? ¿Cómo nos animamos? ¿Cómo anima al desanimado? Con las palabras que podemos usar, decir, oye, desanimado, desanímate, po. ¿Cómo voy a estar desanimado? Yo estoy animado. Da como risa, pero al desanimado, ¿cómo le dice desanímate? Dígaselo, no desanima eso. Hay cosas que son de orden espiritual donde uno tiene que ejercer la fuerza en la oración para que Dios ponga de nuevo el querer como el hacer. Dios tiene ese poder de sacar el desánimo. Entonces nosotros colaboramos en ¿qué? La oración, la oración, la oración. El texto original dice, en cuanto a esto, en el verso 2, damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, mención haciendo en las oraciones de nosotros sin cesar. Por eso cuando dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, en el original tiene la connotación de siempre, sin cesar. Orar fervientemente. Vamos a 1 Tesalonicenses, ahí mismo, capítulo 3, versículo 10. Una ilustración aquí mismo en la carta, ¿a qué se refería Pablo y estos tres que oraban siempre? Capítulo 3, versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que hace falta a vuestra fe. Orando siempre, ya. Orando de noche y de día, de noche y de día. Sé que a veces se nos dice, oremos en la mañana temprano, oremos al mediodía, oremos en la tarde. Y siempre lo recalcamos porque esto es recurrente, porque a veces dejamos un momento, después lo suplimos por otro momento, a veces no oramos ni en la mañana ni en la tarde, andamos de carrera, etc. Pero, ¿cuál debe ser la constancia, el fervor, ya, el sin cesar? En este caso ellos lo ilustraban que de noche y de día, de noche y de día. Lo que siempre decimos como objeción a la oración, el tiempo. ¿Se acuerdan que lo dije? Es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Todos tenemos que tener o dejarnos el tiempo porque lo tenemos. Porque acuérdense que Dios a veces nos lleva a un lugar extremo y vamos a tener mucho tiempo. Y hablo cuando el Señor nos tira a la cama, nos tira al hospital, o no sé, a estar enfermos por un tiempo y ahí nos sobra, porque ahí se paraliza todo lo que hacíamos. Todo lo que teníamos en la mente, el trabajo, todo se paraliza. Hay momentos que Dios dice, ya, te voy a dar una lección de qué tiempo hay. Yo te lo voy a dar. Y ahí nos da un tiempo. Eso es extremo, pero bueno. Entonces, otro ejemplo, Hechos 16:25, de ese fervor en la oración, Hechos 16:25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Ahí está la objeción de nosotros, de nuestra conciencia, de decir, pero es que estaban en la cárcel, po. ¿A quién le gustaría estar en la cárcel? Yo estaría orando toda la noche en la cárcel, si yo estuviera, porque estoy en apuros, ¿o no? Bueno, el que pensó eso, piénselo, ¿no? Pero yo digo, no me meto en esos pensamientos ni dilemas, porque el principio es orar. El principio es, no esperemos que estemos en un lugar como lo tuvieron ellos, estar en la cárcel. ¿Por qué no oramos cuando no estamos en la cárcel o cuando no estamos en aprietos? ¿Por qué no oramos cuando estamos bien, por decir así, y reposadamente en todo sentido? No sé, cuando tenemos un trabajo, la buena salud, los hijos están aquí estudiando acá, y está todo medianamente bien, disfruto de salir de viaje,
comemos bien, etcétera. ¿Y por qué yo ahí no mantengo un fervor en la oración? ¿Y qué esperamos? Usualmente esperamos, y me incluyo porque esto es para todos, cuando estamos en aprieto, pucha que oramos. Y no debe ser así. Entonces, cuando tenemos esa comunión en cuanto a la oración constante, como ellos, día y noche, sea la circunstancia que sea, no nos pilla desprevenido una mala noticia. No es que no nos dé lo mismo, pero estamos preparados, por decir así, estamos blindados delante de Dios. O sea, viene una dificultad y yo sigo haciendo lo que he estado haciendo todo el tiempo, orando constantemente, en el caso podríamos decir de noche y de día. Porque las malas noticias, las cosas malas, las enfermedades vienen de repente en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, no nos pilla desprevenido. No quiere decir que, porque como está orando tanto tiempo, llevo años orando, y cuando me venga algo me va a dar risa, no, que no le dé risa, o no es que a usted le conmueva, no le conmueva, pero ya es un estilo de vida. No tengo que hacer otras cosas porque cuando ya usted tiene ese estilo de vida en cuanto a la oración y la constancia, la perseverancia, ¿cierto? O está orando y ha orado toda su vida sin cesar, es más llevadero. Pero no hagamos oraciones con forma de ritual, por compromiso humano, sino de manera sincera. Hermanos, cuando uno insta que oremos o que ore, ¿cierto? A veces puede producirse lo que no debe producirse, esa de, el pastor dijo, voy a tener que orar ahora. O no sé, pues se pide una oración por tal persona o tal circunstancia, pucha, hay que orar de nuevo. Ese ya no es un compromiso con Dios, no es una relación con Dios, pasa a ser un ritual. Ya tenemos que tener siempre esa sinceridad delante de Dios, de que si alguien me pide en lo particular una oración, es porque me considera que yo le puedo ayudar a llevar las cargas. Cuando alguien se le acerca y le dice, hermana, hermano, ore por esta necesidad. Entonces, no es como decimos nosotros, ya, un callo. No eso. Justo que yo tenía, no. Es parte de nosotros. Y la sinceridad delante de Dios es la que Él ve porque ve lo profundo de nuestro corazón. Hebreos 4:16 dice, Hebreos 4:16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Entonces el Señor nos llama y dice confiadamente, ya acerquémonos con confianza. Eso con respecto al versículo 2, en cuanto a la oración, sin cesar, ya persistente, confiadamente delante de Dios. Verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo comienza con una súplica o invocación de alabanza a Dios por la evidencia de la salvación que mostraban los tesalonicenses en el presente. En un sentido, o en varios sentidos, Pablo está diciendo delante de Dios, porque dice en oración, damos siempre gracias a Dios. Él daba gracias por la comunidad de los tesalonicenses. Entonces hay una súplica, hay una alabanza, hay una gratitud. El otro día yo decía, ¿cuánto de nosotros damos gracias a Dios por la comunidad que tenemos nosotros? ¿Cuánto de nosotros damos gracias por todos los hermanos que vemos, que conocemos, que asisten a la iglesia?
Sinceramente, ¿cuánto nosotros nos podemos atrever, primero, atrever a dar gracias por todos? Yo creo que no, o yo creo que sí, no lo sé. ¿Por qué? Puede haber un impedimento para que yo dé gracias por todos ustedes. ¿Cuál sería eso? Yo creo que todos podemos observar que no todos caminamos al mismo ritmo, no todos maduran a la misma velocidad, no todos hacen lo que yo a lo mejor hago. Entonces, ¿qué hago yo? Segrego la oración y podría dar gracias a Dios por los más simpáticos, en el sentido, por los que me saludan o me saludan bien, por los que me invitan. Y los que no me invitan y me saludan poco, ¿cómo voy a dar gracias por ellos? Si ni los conozco, no sé nada de ellos. Eso no es un sentido de madurez de nosotros, porque debiésemos dar gracias a Dios por todos. Porque si fuese cómo nos comportamos, nadie daría gracias, porque en nuestra fuerza no nos comportamos al ideal de Dios muchas veces. Entonces, Pablo elogia y da alabanzas a Dios por la evidencia de la salvación. Hermanos, porque hay principios teológicos que no van a cambiar nunca. ¿Por qué nosotros debiésemos dar gracias por todos? Porque en un sentido amplio todos son escogidos y elegidos por Dios. Y Él mostró su amor aún por ellos, por nosotros y por todos. Entonces yo no puedo segregar de decir, no, ese sí, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, todos conformamos el cuerpo. Y como cuerpo, ¿cierto? Y en esa analogía, yo sé que cuando nos miramos el cuerpo encontramos que algunas partes son bien feitas, pero igual sirven, están puestas por el Creador. Usted se mira los dedos y dice, los dedos chuecos. Pero dé gracias a Dios que por último toma algo con los dedos chuecos, o no sé, o feo, o porque usted dice, pucha, yo he tenido los ojos de color. No, esto es café. Pero Dios puso y lo diseñó que usted tuviese los ojos café. Se dice, por lo que se analiza en el Antiguo Testamento, que Lea tenía los ojos de color y eran delicados. Y eran delicados porque para el contexto hebreo y del Antiguo Testamento, como vivían en los desiertos o cerca de los desiertos, los ojos de colores se desgastaban más luego. ¿Ya? Entonces se decía que los que tenían ojos negros, los ojos café, como resistentes al calor. Bueno, esa es una parte de lo que se especula dentro de ese contexto. Pero es lo que voy yo. Damos gracias a Dios porque aunque los tenga del color que sea, estar conforme con Dios. Ellos estaban conformes por estos tesalonicenses, no porque tenían los ojos de colores ni esas cosas, sino por tres cosas. Por tres, y aquí vamos a analizar tres evidencias en cuanto a la salvación, o tres características que tenían estos tesalonicenses. Cada iglesia tiene como una buena característica, tiene algo, una iglesia, por ejemplo, una iglesia que tiene fe, ya, una iglesia que es dadivosa, porque hay iglesias que son dadivosas y otras que no lo son. Hay iglesias que se caracterizan por algo positivo. Yo le puse la nota, se les notaba que eran creyentes o salvados. Antes de ver estas tres virtudes, solo quiero decir que estas virtudes eran internas, pero que se exteriorizaban, por decirlo así. Estos cristianos de Tesalónica o tesalonicenses no eran una caricatura de un cristiano, eran cristianos de verdad. Yo siempre uso esta expresión, son cristianos derechos, ya. No son como la expresión que hoy día usamos o que yo a veces uso, no son de cartón nomás, o sea, de un material que usted le hace así y se desintegra, ya. No, estos eran de verdad. No perfectos, obviamente. Cuando yo uso esa expresión, ¿somos cristianos de verdad, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque el cristiano de verdad es el que está en las buenas, en las malas, en todas está ahí. Que le va bien a veces, que se equivoca, que toma malas decisiones, que a veces, pero está ahí.
hasta ahí. Es el cristiano. Porque el cristiano que se cree que está siempre en la cúspide de lo inmaculado y que nunca peca y que nunca, podría ser una falsa imagen de un cristiano. El cristiano, nos guste o no nos guste, o aceptemos o no aceptemos, pero nosotros nos caemos, nos levanta el Señor y así y seguimos adelante. Esa es la perseverancia de los santos. Entonces, estos cristianos de estos tesalonicenses andaban como cristianos, amaban como creyentes y tenían la esperanza, ¿cierto?, del creyente. Pablo y estos personajes en particulares que escribe Pablo, agradeció a Dios de la fe de ellos que obraba. Y aquí vamos a ver los 3 puntos. Agradeció a Dios de la fe de ellos que obraba. 2, el trabajo de vuestro amor. Ahí lo tienen en su texto, ¿ya? Y vuestra constancia en la esperanza. Estos 3 puntos los vamos a ver. Entonces, la fe que oraba, el trabajo de vuestro amor, dice ahí, o el trabajo en amor, y vuestra constancia, o esa perseverancia en la esperanza. A estas 3 virtudes se les denomina 3 virtudes teologantes, para los que toman apunte. No es nada una palabra tan rara, sino, o 3 virtudes teológicas. Eso es más simple. La iglesia debiese tener estas 3 y otras más, ya virtudes. Aquí se le llama teológicas, o aquí sí teologantes. En el fondo que son cimientos de la fe de todo creyente. Son virtudes que están arraigadas en cada creyente. Como cuando en Gálatas estudiamos los frutos del Espíritu, es porque el que tiene el Espíritu Santo, de la persona creyente, tiene que emanar un fruto. Y ahí se deduce que ese es creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu da frutos que, y es lo que estudiamos, amor, paz, paciencia, benignidad, ¿cierto? Contra todas esas cosas, ¿qué? Es una virtud. Son virtudes que son frutos, bueno, de acuerdo a los pasajes que se lean. Pero ellos tenían por decir estas características. Entonces, ellos tenían fe, esperanza, amor, otras traducciones hablan de caridad, ¿ya? Están presentes en el recuerdo de quienes habían trabajado entre los creyentes de Tesalónica. Eran personas en quienes se manifestaba, ¿cierto?, la fe, la esperanza y el amor. Esa es una de las razones por la que la gratitud hacia Dios se manifestaba en la oración. Al utilizar el pronombre personal vosotros, está incluyendo a todos los creyentes de Tesalónica en general. ¿Se da cuenta lo que decía yo? En la introducción decía, todos los de Tesalónica tenían esto. La iglesia toda en sí se tendría que caracterizar en esto. En fe, en una fe que obra, en hacer, ¿cierto? En el amor, puede ser los unos con los otros, con el amor a los perdidos, la evangelización y la esperanza que tenemos en Cristo. Vamos a ver la primera, la fe que obra, la fe que obra. La primera manifestación clara del nuevo nacimiento es el trabajo de fe. Cuando usted se hace creyente, o cuando Dios lo hace creyente, ¿qué sucede? Obviamente nosotros dejamos lo que hacíamos antes y empezamos a vivir una vida nueva y a vivir una vida dentro de un conjunto de creyentes o denominación o en un lugar, una iglesia local. Y ahí empezamos a trabajar. Ahí nuestra fe se empieza a desarrollar porque ya Dios la puso. Entonces nos juntamos con otros que tienen la misma fe, pero la ponemos cada uno de manera individual, pero de manera también colectiva, la ponemos en obra, dependiendo lo que la iglesia y lo que el Señor va mostrando. Ejemplo, una fe que va obrando de manera simple, decir, bueno, por fe yo quiero colaborar y servir a mis demás hermanos. Entonces hay una campaña, supongamos, vamos a sacar el pasto, yo por fe voy, ¿por qué? Porque yo quiero servir a mi Señor, que me dio vida nueva, etcétera, y yo uso mi fe en ese sentido práctico y me pongo a obrar, a hacerlo, porque me considero creyente como todos. Es bien simple lo que estoy diciendo, pero también después tienen otras cosas y otras connotaciones en cuanto al uso de la fe.
Por eso participamos, por eso hacemos lo que hacemos, por eso se constituyen ancianos, obispos, ¿cierto? Los creyentes en la iglesia, cómo se constituye el liderazgo, el diaconado, cómo están los ministerios, los que sirven una puerta, los que hacen el aseo. Todos tenemos que en un grado, tiene que usar su fe. Demuestra que usted es del Señor porque sirve al Señor, no a nosotros. Se da cuenta que esa fe es demostrable en el interior de la iglesia, en el interior a lo mejor de su familia, en su trabajo, porque somos de fe y para fe. Entonces la fe que obra, la primera manifestación clara del nuevo nacimiento es el trabajo de fe. Debe entenderse que la fe estaba haciéndose visible mediante el trabajo. Es decir, la fe estaba orientada a la vida de aquellos cristianos a acciones que la evidenciaban. Se notaba. Como dice Santiago 2:17, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Ya está relacionado con esto. Nota, antes que sigamos, este texto y esta parte no tienen nada que ver con lo que vimos en Gálatas en el contexto de que la salvación, en cuanto a la salvación, ya, pues la salvación es por gracia, no es por obra. Pero aquí el que ya tiene la fe, ya, porque ya ha sido salvado, en la gracia del Señor, tiene que obrar. O sea, se demuestra en lo que ya o en quien ya ha creído. Simplemente eso lo aclaro porque están los que están ahí en el otro extremo. No, para ir al cielo hagamos muchas cosas para servir al Señor y así Él quiera que lleguemos al cielo. No, el Señor ya hizo todo eso. Es decir, que la fe que no está produciendo obras propias de quien ha sido regenerado por el Espíritu, no es una fe viva, sino que está muerta en sí misma. Es decir, que la fe que no está produciendo obras, y cuando hablamos de la fe que no está produciendo obras, obviamente la estamos personalizando en el cristiano. Podríamos decir, el cristiano de fe está demostrando en el día a día, ya mediante sus obras, que ha creído en Cristo. ¿Por qué? Porque vivimos para Cristo. Cuando el cristiano, o el que se dice ser cristiano, o el que no tiene una fe genuina, vive simplemente para sí mismo, para satisfacerse. No vive para los demás, menos va a vivir para Cristo. La fe intelectual o mental es una fe vacía. Acuérdense que muchos tienen esta fe. No, si yo tengo fe, y dicen en Diosito. No, si yo tengo fe, ¿cómo no voy a tener fe? Y ahí de ahí podemos apuntar que los que dicen tener fe en Diosito, en Dios, no es el mismo Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no exige ese grado de fe. Hace poco me tocó hablar con unos parientes ya que recibí en mi casa y hablábamos de esto, porque ellos hablaban de tener fe. Y yo les decía, ¿y de dónde viene tu fe? De Dios. ¿Y cuál Dios? Dios, pues me dejaron. ¿Será el de la Biblia? Sí, podría ser. ¿Y has leído tu Biblia? No. Y ahí empezamos a hacer cortocircuito porque en realidad pueden tener una imagen de Dios, pero que no es el Dios. Y ahí obviamente empiezan a decir, no, pero Dios nos ama, y Dios no, sí ama, pero no al pecador, y etcétera. Entonces, ¿cuál es el dilema? Que la fe puede ser intelectual o mental. Muchos pueden decir fe. Como otras veces lo hemos ilustrado, usted se sube a un avión y va a tener que usar una fe intelectual de decir que todo ese montón de fierro, aluminio, flexible y todo lo que tenga ahí, combustible, se va a elevar. Use la fe, ¿o no? Cuando está en el restaurante y está esperando su bistec a lo pobre, por algunos minutos va a tener que tener fe de que lo que le van a traer es lo que usted pidió. Una fe común y corriente. Pero el cristiano tiene otro tipo de fe, más elevada y puesta en Cristo. Y esa se demuestra.
Acuérdense que nosotros como cristianos no necesariamente vamos a citar versículos y por citarlos o por vestirnos como evangélicos cristianos van a decir, este evangélico. No, es como actúa, cómo nos conducimos. Porque nuestra fe demuestra en quién hemos creído y por nuestra fe y por nuestro actuar, y por nuestro obrar, las personas deducen que somos de Dios. Porque como Jesucristo hacía las obras, ¿de quién? Del Padre. Entonces no podemos tener una fe de apariencia. Una fe verdadera descansa y reposa en Dios y no en las circunstancias, por lo más adversas que parezcan. Un cristiano que tiene una fe verdadera debe descansar o reposar en Dios siempre. Todos nosotros debemos descansar y reposar en Dios cuando decimos que tenemos una fe verdadera. Hermanos, no las circunstancias. Las circunstancias pueden ser, y voy a hablar de todo tipo de circunstancias, donde la fe puede obrar, pero no de la misma manera, o no con el mismo resultado. Me explico. En la vida, ¿quién de nosotros ha tenido a lo mejor buenas circunstancias? Y hablo de un buen pasar. Cuando usted empieza, y lo vamos a ilustrar en el trabajo, cuando usted empieza a irle bien y gana buen dinero o mucho dinero, también se sigue, yo no estoy dudando que usted no se siga siendo creyente y nada de eso, pero usted puede engañarse y reposar en su bienestar y tener una confianza, que sería fe, en que ahora usted tiene su colchoncito con dinero, ¿ya? Que tiene buena estabilidad, tiene buena salud, tiene como todo así ordenado bien, tiene una buena prosperidad y se puede autoengañar que bajo esa circunstancia su fe está más robusta porque Dios le ha bendecido. Y usted se ve favorecido porque como es un hombre o una mujer de fe y descansa ahí. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si del momento a otro Dios le quita todo? O parte de eso. Su fe puesta en eso, en lo material, se diluye. Y su fe ya no era de fe. Era una confianza mal puesta en los bienes materiales. Pero si reposa en Dios, lo mucho, lo poco, lo nada, siempre va a estar porque Dios es inmutable. Por eso la fe, como decimos, la fe no puede estar puesta en nuestra fe. La fe no puede estar puesta en nuestra confianza, sino en Dios, que aún en una circunstancia buena, mala, Dios está ahí porque Él es fiel. Y vamos a dar un ejemplo en Hebreos 11, 32 al 38. Aquí hay un ejemplo de fe. Y cuando lo estudiamos en el libro de Hebreos, ¿se acuerdan? De los personajes, Hebreos 11 y del 32 al 38 empieza a nombrar. ¿Por qué este pasaje tiene que ver con esa fe, la fe que obra? Porque los tesalonicenses se mantuvieron fieles en la fe, ¿cierto?, en Cristo, a pesar de la persecución. Acuérdense que en la ciudad donde ellos vivían era una ciudad idólatra. Era una ciudad de mucha prostitución, porque acuérdense que era de orilla de mar, tenían puerto. Entonces, ellos eran, obviamente después de cambiar y hacerse, o sea, abrazar la fe en Cristo, iban a ser, ¿cierto?, discriminados y todo lo demás. Entonces ellos tenían que ser fuertes. ¿Y fuertes en quién? En Cristo, en quien habían creído. Entonces las cosas después se les pusieron difíciles. Y estos personajes que se nombran acá, ¿cierto?, en Hebreos también la tuvieron difícil. Dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, todos los profetas.
Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batallas e hicieron huir a ejércitos enteros. Nótese que aquí se notan estos adjetivos de su debilidad se convirtió en fortaleza, no al revés. Estos personajes en un momento fueron débiles o se sintieron débiles, pero fueron fuertes en la obra porque ellos mantuvieron una fe ferviente, una fe que obraba. Lo que cambiaba eran los resultados lógicos del momento. A lo mejor no cambiaron en todo sentido favorable. Me refiero, como dice aquí, algunos tuvieron que morir. La idea hubiese sido, sigo vivo. Sí, pero algunos tuvieron que morir, pero aún así su fe siguió intacta. Por eso llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron oír a ejércitos enteros. El 35 dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Aquí hay un contraste, ¿cierto? En el sentido de que a algunos les fue bien, pues. Imagínense, esas mujeres que se le habían muerto sus seres queridos fueron resucitados y los reintegraron a su vida. ¿A quién no le gustaría que si se le muere su esposa, usted tiene la potestad o Dios de bienes, se la resucita, la tiene de nuevo, ¿o no? O viceversa. No me miren porque ya estoy viendo sus expresiones. Ya algunos están diciendo, déjemela ahí nomás, no me la resucite. O no me lo resucite, sí, hombre, no sé. ¿Cómo se ríen ustedes? Yo sabía lo que estaba en sus corazones. Pero lo negativo, en un sentido de humano, dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encarcelados en prisiones. Miren, todas estas cosas malas son parte de la tribulación o lo que toca vivir, no tribulación de la gran tribulación, estoy hablando de lo que toca vivir a cada creyente. Parte de esto los tesalonicenses lo vivieron, la persecución, ya, hasta aún la muerte. Otros fueron encarcelados en prisiones, algunos murieron apiedrados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espadas. En el mundo tendréis aflicción. Lo que nos toca vivir o lo que estamos pasando ahora en cuanto a las cosas que no nos gustan no es comparable con la vida venidera. El chaparrón que nos toca vivir ahora, las malas noticias de ahora, lo que no nos gustó, que cambiaron los planes que teníamos, tenemos que asumir que eso es parte de la vida del creyente. Pero mi fe sigue intacta porque tengo mis ojos puestos en Cristo. A pesar de que a lo mejor esto, lo que me dijeron, lo que me van a decir, no sé, es malo, pero yo sigo adelante. A lo mejor tuve que perder algo, pero no importa, sigo adelante. ¿Ya? Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos, vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Entonces la fe no se trata de que todo lo que queramos en la fe o todo lo que pidamos en fe es todo bueno, bienestar, sino lo malo también lo vamos a recibir, pero la fe no cambia. Job era un hombre de fe, todos sabemos la historia, ¿cierto? Pero fue
O sea, fue atribulado y se le quitó todo. Pero su fe no cambió. Entonces, los tesalonicenses se destacaron por esa fe que obraba a pesar de todas las circunstancias, a pesar de lo que no era bueno para el momento. Porque yo creo que antes de que entraran en la fe en Cristo, vivían como toda la sociedad. Pero después llega la persecución, porque no hubo una persecución gráfica tan grande como aquellos tiempos, como otras veces lo hemos dicho. Ahí era de confesar a Jesús delante de un soldado romano, ¿cierto? Decir, yo creo en el César como Dios o creo en Jesucristo. Y se creía como si creían en Cristo, se mataban. Las obras de la fe se muestran en todas las esferas del cristiano. Y podríamos decir siempre cosas de... Cuando hablamos de la fe, muchas veces, sobre todo en la iglesia de orden carismático, la fe está siempre asociado a prosperidad, sanidad, pasarlo bien, en cambiar una situación como triste a una feliz. ¿Se han dado cuenta? O sea, si alguien tiene depresión o algo está triste por dentro, tenéis que tener fe si Dios te va a sacar de eso. Entonces cambiar y revertir eso está asociado a eso. Pero la fe va más allá de eso. En la obra, en la fe, en el cristiano se puede perfectamente demostrar en la santidad. Un hombre, una mujer de fe, lo demuestra la santidad. ¿Por qué? Porque un hombre, una mujer soltera está esperando en Dios, eso es fe, en que Dios le va a mandar la persona que corresponda. Porque tiene fe, que Dios le va a hacer. El hombre y la mujer de fe se demuestran en que ve, en que escucha, en que toca, en que habla. ¿Por qué? Porque uno en la fe se mantiene apartado de lo que hacen todos. ¿Por qué? Porque Dios me apartó y yo sé que soy alguien distinto y por eso soy igual a mi Señor y lo creo en mi corazón. Entonces, como servimos a otros y si servimos a otros es siempre en la fe. Cuando yo me desgasto, cuando usted se desgasta en lo que sea, ¿cierto? Ayudando a otros, eso es el uso de la fe en cuanto a lograr. Porque mi tiempo no es mi tiempo, es de mi Señor. Y pongo en ejercicio eso. O sea, siempre voy a tener que tener tiempo para los demás. El que no tiene fe, como lo dije en el principio, piensa en sí mismo. En que su fe solamente es para favorecerse en lo material y no en lo espiritual. Entonces la característica, y esto positivo, ¿cierto?, era que ellos obraban en fe aún en las circunstancias adversas. 2. Ya hablamos de vuestra fe que obraba, ¿cierto? Ahora habla del trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Aquí trabajo en el original se refiere a un trabajo fatigoso o molesto, dando la impresión de que el trabajo hecho con amor no fue fácil, sino una actitud dura, cansadora y difícil. ¿Y cuál sería el trabajo que ejercitaron estos tesalonicenses? ¿En qué trabajaron? Construyendo iglesias, edificios. ¿En qué? ¿Qué es lo que hacían? Ellos tuvieron un trabajo en el evangelismo. Busquemos ahí misma en Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 10. Primera Tesalonicenses 1, del 8 al 10. Voy a leer la versión NTV, dice: y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Un paréntesis, un punto ahí. Ellos estaban anunciando, desde cuando dice, de cuando a usted se le anunció, de cuando usted habían creído, ¿cierto? Empezaron a moverse por toda la región, por Macedonia, Acaya,
Y donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe de ustedes en Dios. Ellos habían salido por amor a anunciar el Evangelio a todo alrededor. No se quedaron ahí en su ciudad. No hace falta que se la mencionemos, dice, pues no dejan de hablar de las maravillosas bienvenidas que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Mira, ahí está su trasfondo. Ellos eran idólatras, pero idólatras. Por eso lo menciona ahí. También comentan cómo ustedes, cuando se refiere, ¿quiénes comentan esto? Los de alrededor, porque el buen testimonio del amor que ellos tenían por los perdidos fue que ellos salieron de su comodidad de iglesia, entre comillas comodidad, o salieron de su persecución ¿a qué? A evangelizar. Para evangelizar como un ingrediente, o como lo voy a decir más abajo, ya es el motor que mueve o que debe mover cada cristiano. Entonces, dice también, comentan cómo ustedes esperan con ansia las venidas desde el cielo del Hijo de Dios Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos resucitó, o sea, nos rescató de los horrores del juicio venidero. Entonces, el amor es el motor de toda acción dirigida a otros. ¿Y por qué necesitamos el amor? Acuérdense que en Gálatas estudiamos el amor y cómo afecta y de dónde es amor. Ese no es el amor sentimental y emocional de nosotros, sino que es el amor de Dios que puso en nosotros. Y que por amor, cierto, en su gracia a Dios que nos redimió, hizo todo, nos santificó, y que ese amor, el de Dios, está puesto en nosotros a través de su Espíritu. Y que ya no amamos por circunstancias. Nosotros amamos porque Dios puso ese amor y yo ya no amo con mi amor. Cuando yo amo con mi amor puede ser egoísta, no es el mismo amor de Dios. Y por ese amor, porque quien reconozcamos, y por lo que dice la Biblia, se supone que no se supone, es un hecho, los que no son regenerados, o sea, no han nacido de nuevo, son pecadores impedernidos, porque así éramos antes. Entonces usted, por decir así, a un mentiroso, a un idólatra, a alguien que blasfema a Dios, usted a ese blasfemador de Dios, que es contrario a Dios, a usted le tiene que ir a hablar. Y para eso tiene que ir con el amor de Dios. Al más malo de todos los malos, usted, ¿cómo se va a ir a animar a hablar del amor de Cristo? ¿Cómo usted va a ir a decir, o sea, el sano juicio decir, no, ¿qué voy a ir a hablar a ese si ese no cambia? Porque de manera racional no podemos ir. ¿Qué nos va a motivar? Aquí nadie le va a pagar. No existe eso, no sé si algún lado, bueno, hay de todo por ahí. Que le digan, ya hermano, si usted por cada 5 evangelizados le vamos a dar un premio económico, vaya. Bueno, hay un incentivo económico. No, aquí vamos a ir literalmente por el amor a Dios y porque ese amor lo puso en nosotros. Y eso es lo que nos debe mover. En Gálatas hablamos ya del amor que es como dentro de la comunión de la iglesia, primeramente hacernos el favor o los favores entre nosotros y después los demás. Ya, para tener buena comunión necesitamos el mismo amor de Dios. Y para tener una buena evangelización o el deseo y anhelable de estar afuera evangelizando, necesitamos el amor. Por eso dice 1 Corintios 13, y de ahí vamos a analizar o ver parte de 1 Corintios 13 donde habla del amor. 1 Corintios 13:1 dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si no hay amor, seríamos como un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Y eso mirado en el interior de la iglesia, necesitamos el amor. Por eso a los corintios cuando se les escribe dentro de ese contexto, ¿cierto? Todos tenían dones espirituales, hacían esto, lo otro, pero no había amor. La iglesia, las cosas tiene que estar el amor, para esto, para lo otro. Entonces, los tesalonicenses tenían de este amor,
¿Por qué? Porque ese amor los impulsó para salir a evangelizar y llevar las buenas de salvación. Esto nos lleva a analizarnos cuánto amor estamos dando por los demás. Me refiero a los que no han creído. Pregúntese a usted mismo, ¿cuánto amor usted está dando por los que no han creído? Y el amor se lleva ¿a qué? A la fe que obra, van enlazados. Usted tiene que demostrar el amor. Es que estoy orando solamente. Sí, está bien, ora. Ora por los perdidos, pero también llega un momento que usted tiene que ir y hablar de Cristo a su familia. Es que ya le hablé una vez, ¿y por qué no insiste? Entonces, nosotros tenemos que demostrar ese amor y llevarlo, como lo vimos en el punto anterior, ¿cierto? Esa fe que obra, pero nosotros debemos movilizarnos, porque el amor nos lleva a eso, a evangelizar. Pero es que la iglesia no tiene programa de evangelización, ya. Y todas las iglesias de Tesalonicenses y todos los tenían programas de evangelización. ¿Desde cuándo que usted no invita a alguien a su iglesia? Es que ya le dije una vez, no quiere. Insista. ¿Y por qué no puede insistir? De buena manera. Pregúntese, ¿de cuándo que usted no trae una visita a la iglesia? Pero es que pastor, ya me tienen hasta acá. Yo no. Vaya usted, yo no voy a ir. Yo ya fui, ya lo hice ya una vez. No, y una vez yo traje una persona, me dejó mal. Tuvo un tiempo y se fue. Bueno, pero algún día usted va a traer a alguien que a lo mejor se va a quedar. No lo sabemos. Pero ¿dónde está el amor demostrativo hacia los perdidos? Cada cierto tiempo uno tiene que repasar por el amor, porque uno sabe la verdad. Por amor tenemos que sacrificarnos a anunciar el Evangelio y repetirle. Acuérdense que los que le hablamos están muertos. Yo prefiero que me digan, no, ya, córtala, pero no importa. Porque hay que seguir, hay que insistir. Porque un día pueden venir hasta enojados para acá. O no sé, en contra de su voluntad. Pero puede que ese sea el día de salvación. No lo sé. Pero si somos y pensamos como nosotros de manera racional, ya le dije, ya. Como excusándonos, no. Porque el amor ya tiene que estar ahí, perseverar. Como decía la definición, ese amor, ese trabajo de vuestro amor es un trabajo agotador. Ya no es como levantar este vaso, no, algo que pesa. Por eso, si usted tiene el amor, manifiéstelo. Si usted tiene ese amor, hágase usted mismo el tiempo. Es que ya, mire, esta semana le hablé a todos mis parientes, a todos mis amigos, porque tengo un trabajo donde trabajo con uno nomás. Ya ese ya me quiere pegar porque ya le he hablado tanto que lo voy a dejar reposar un tiempo. Ya, bueno. Pero me voy a animar y voy a ir yo solo a un lugar a evangelizar. Mis vecinos, mi población, mi no sé, lugar hay. Y iré, porque yo lo voy a demostrar. Se puede, pero a veces reposamos. En el tribunal de Cristo, cuando compadezcamos para dar cuenta de lo que hicimos con el cuerpo, la pregunta no será ¿cuánto hiciste?, sino sencillamente ¿cuánto amaste? Porque las obras que Dios preparó de antemano son las obras que Él preparó, no son mis obras. Si yo hice obra de evangelista, es algo que Dios la había preparado, más encima Dios la había mandado, más encima Él, acuérdense que todo es de Él. El tema es, cuando yo fui a evangelizar, ¿llevaba el amor que Cristo había puesto en mí? ¿Fue por amor que lo hice? Andan mandando. Y así como los que veían antes pateando el suelo como el Chavo del Ocho. Y usted decía,
así nada. Entonces, con amor tenemos que ser servicial en cuanto a la evangelización, porque los tesalonicenses fueron prestos a hacerlo. El amor del cristiano se hace persistente al amar en todas circunstancias, ya que el amor que tiene el cristiano es un amor sufrido, paciente, capaz de soportar con paciencia las injusticias y los males que recibe. Proverbios 10:12 dice, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Usted le van a ofender por anunciar el Evangelio, ya lo hemos dicho, hermanos, esto lo venimos practicando, yo creo todos. Usted entra a un trabajo, se relaciona con alguien y cuando empieza por a usar las expresiones, gracias a Dios que me ha ido esto, que lo otro, lo van a encontrar que usted habla raro, y van a decir que usted es evangélico, y le van a decir, no, a mí no me hablís de tu Dios, déjame así solito nomás, déjame así. ¿Sí o no? Mira, ya con tus rituales yo, no, ya ahí. Cuando usted empieza a recibir el rechazo por ser creyente, es parte. Pero usted por amor todo lo soporta. El amor que tiene el creyente es incapaz de albergar resentimiento alguno, soporta las provocaciones, no exige derecho, sabe aguantar una ofensa sin resistirse por ello. El amor también es benigno, que significa usar la gentileza y la amabilidad. Esto que estoy leyendo es como parafraseando lo que está en 1 Corintios 13. El amor de Dios no es fantasioso, ¿se acuerdan? Listo. ¿Por qué? Porque nosotros somos rechazados, somos ofendidos. Yo me recuerdo clarito, mi esposa mejor. ¿Cuántas veces yo le rechacé la invitación a la iglesia? ¿Cuántas veces la traté mal? Ya venís con tus cuestiones, déjame así. Lo pasó mal, pero ella me perdonaba. ¿Por qué? Porque existía el amor. No el amor de pareja, sino que el amor a Cristo, porque ella sabía que en Él había salvación. Entonces, a veces vamos a ser rechazados, vamos a ser vituperiados, nos van a descuerar, literalmente nos van a... Sí. ¿Pero qué tengo que hacer? Por amor, tengo que seguir, perdonarlo y seguir adelante. Si uno analiza solamente cuando estuvo Jesús en su ministerio, sabiendo todo lo que iba a suceder y todo lo que le hizo, él sabía lo que pensaban. Tenía al que lo iba a traicionar como un colaborador a su lado. Aún así, lo amaba y los ama y quería que se arrepintieran todos. El creyente tiene un amor desinteresado, es aquel que no tiene envidia, que no tiene celos por el progreso del otro, que se goza en lo que otros llegan a tener, o se goza cuando alguien tiene mejores dones o mayores capacidades. Ese es el verdadero amor que tiene que estar en el creyente. El amor que tiene el creyente, o el amor del creyente, es el que lo impulsa al trabajo de manera humilde, no siendo jactancioso. Ese amor le permite expresar la mansedumbre y la humildad de corazón como era el carácter de Cristo. O sea, usted lo que hace, lo que hacemos es de manera humilde, no que lo reconozcan. Porque cuando a usted no le aplauden, cuando a usted no lo mencionan, usted se enoja. Y usted dice, y ya fue. No. El creyente es impulsado por la humildad. Dios nos pone en situaciones muchas veces difíciles para ver cuánto es nuestra humildad. Si nuestra humildad es realmente humilde. ¿Se acuerdan la expresión chistosa esa y graciosa? No, yo soy humilde. Se descalificó. Entonces la humildad, ¿dónde está la humildad en nosotros? Como el verdadero amor todo lo sufre, todo lo espera, por lo mismo basado en ese amor,
O sea, como el verdadero amor todo lo sufre, todo lo espera, por lo mismo basado en el amor, los tesalonicenses sufrieron la persecución, el martirio y también la muerte, pero valía la pena y vale la pena. Cuando hablamos del verdadero amor, ya todo lo soporta, todo lo sufre. La muerte, porque así otros conocerán de Cristo. Por ello Pablo da gracias a Dios por un amor que impulsa una vida activa de trabajo arduo, difícil y penoso, siguiendo el ejemplo de Jesús. Hermanos, tenemos que sacrificarnos. El amor que Dios ha puesto en nosotros es un amor que tiene esta característica, que todo lo soporta. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Por eso una y otra vez tenemos que perseverar, orar no un día para que alguien se convierta a la primera, no. ¿Cuántos años llevamos orando por nuestros familiares? ¿Cuántos años llevamos orando por nuestros hijos, por los del trabajo, por las amistades que teníamos? ¿Cuánto tiempo lleva usted orando? Pregunta. Si le pregunta a alguien que lleva más tiempo en la iglesia y le dice, ¿cuándo se convirtió su hijo? No, todavía no. ¿Y cuánto lleva de convertido? 40 años ya orando. 20 años. No hay una cifra así como, no, si mire, ore 5 porque a los 5 se le van a convertir todos, no. Y podemos estar orando toda nuestra vida y usted a lo mejor no va a ver a nadie convertido. Pero Dios, que es fiel, aún cuando usted esté muerto se pueden convertir porque la fe trasciende la muerte, porque siempre usted tuvo fe, porque mientras estuvo en la oración ferviente, usted se mantuvo obrando, ¿qué? Anunciando el Evangelio, le estuvo diciendo, fue la piedra en el zapato para todo eso, usted martillaba la conciencia de ellos, porque usted se comportó distinto, usted no hablaba grosería, usted vivió en la fe de manera santa, apartada para Dios, usted se privó a lo mejor de todas las invitaciones de la familia, usted después ya no participó nunca más en la fiesta con ellos, o las fiestas acostumbradas de familia. Pero usted se mantuvo orando y aunque a lo mejor no lo vea con sus ojos, el Señor le va a permitir que cuando esté en la gloria, su familia esté con usted, sus amigos estén con usted. ¿Se da cuenta? Entonces, los tesalonicenses tenían ese amor, tenían esa fe. Vamos a dejar la esperanza para el próximo domingo. Hermanos, estas 3 virtudes, pero al menos vimos 2, son importantes para nuestras vidas. No podemos excusarnos que no tengo ese amor del que habla la Biblia porque Cristo lo amó tanto que dio su vida por usted. Entonces demos nuestra vida. Mire, nuestra vida no es tan extrema la que podemos dar. A veces puede ser 1 hora, puede ser un tiempo. El tiempo que usted consume en oración es parte también dar de su vida, es parte del sacrificio. Pero después se va a dar cuenta que la oración es un deleite para un cristiano. Es un deleite orar. Es un deleite, como ellos decían, que daban gracias por cómo eran ustedes. Hermanos, cuando nosotros si nos mantuviésemos todos orando continuamente, fervientemente, día y noche, todos por nosotros, ya, pero de manera constante y sincera, nos daríamos cuenta cómo también la iglesia crece, se fortalece, madura la iglesia. Ya no le daríamos tanto énfasis a que esté enferma el hermano, pero seguimos adelante, porque hay otras cosas superiores. Cuando ya la iglesia madura ya no ora por cosas simples, sino por las espirituales. Ya la iglesia ya se incomoda estar aquí sentado, ya la iglesia literalmente empieza a salir, cada uno evangeliza, cada uno atrae personas, insiste en eso. Pero cuando nos relajamos, cuando mantenemos escondido el amor de Dios, no invito, no, ¿para qué?
mucho trabajo. Capaz que tenga que pasarla a buscar, no. Y así hacemos, otro lo hará. No, hermanos, practiquemos el amor, mantengamos en una fe ferviente que obra, una fe que trabaja, no tan solo en la iglesia, sino en la comunidad. Para que seamos como estos que eran, por todos lados sabían y conocían a Dios. ¿Por qué? Porque en todos lados. Es como cuando usted vaya a hablar a alguien y ese alguien diga, no, si ya vino uno de tu iglesia, me dijo que fuera el domingo, pero entonces usted lo repasa al final. ¿Se da cuenta? No sé si se ha encontrado en esas circunstancias, que de repente alguien ya hizo una parte y usted venía de... No, sí, ya sé, ya por último lo sacan por cansancio. Y anímese, repase las personas, invite. A veces somos pavos, como digo yo, no se nos ocurre, hablamos del... ¿Y lo invitaste? No. Se encuentra con un amigo de la calle, está hasta acá problemado. Sí, señor, te puede dar listo. ¿Y lo invitaste? No, se me olvidó. ¿Ve? Pero el amor que obra, o sea, el amor que se sacrifica, el amor lo hace todo. Póngase en pie, oremos. Padre, le damos gracias, Señor, por este tiempo y, Señor, obviamente por estas virtudes, Señor, que caracterizó a los tesalonicenses, dentro de otras más que vamos a ir estudiando. Pero, Señor, que estas virtudes, que ellos tenían una fe que obraba, Señor, un amor que trabajaba arduamente, así también sea una característica y una virtud en nosotros como iglesia, Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar que a lo mejor hay cosas que no tenemos, a lo mejor que muchas cosas, hablando de la infraestructura, nos falta, o la cantidad de hermanos, no sé, Señor, pero ayúdenos a mantener una fe, Señor, que obre, y ese amor, Señor, que trabaja. Que todo lo que hagamos sea en el amor de Cristo. Que todo lo que tengamos que soportar sea en ese mismo amor. Ayúdenos, Señor, y gracias por recordarnos esto en nuestro corazón. Señor, prepárenos para que vamos a evangelizar. Puede ser de manera individual, colectiva, pero como sea, pero no perdamos ese amor hacia los perdidos, Señor. Señor, gracias por recordarnos estas verdades. A usted sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.